En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Viviana Soto, comunicadora, podcaster, creativa. Bienvenida, Viviana, a nuestro podcast. Gracias, estoy súper emocionada de estar aquí, por fin, long Súper. overdue. Sí, súper feliz que estás aquí por fin, porque hemos tenido tiempo que hemos querido juntarnos y tener una charla. Eh, Como yo les dije, ella es podcastera, tiene un podcast espectacular, mamacita, que se llama Life Whispers. Cuéntanos un poquito, Viviana, sobre tu podcast, lo que hace y también de dónde vienes, porque yo sé que tú vienes de una isla del encanto. Sí, bueno, soy de San Juan, Puerto Rico, actualmente vivo en Dorado, que es como un pueblito como a 40 minutos de San Juan, bien tropical, con playita. Me mudé a Puerto Rico después de estar unos cuantos años entre estudios en Estados Unidos, carrera, y volví hace 3 años y medio y estoy fascinada con esta islita, así que le extiendo la bienvenida a todo el mundo que nos está escuchando. Y bueno, mi podcast Life Whispers va a cumplir ya mismo 4 años. Lo lancé en el 2019. Yo soy una persona que toda la vida me ha encantado hablar, comunicar, entretener. Esto es parte de mi esencia desde que era chiquita, en las reuniones familiares, en high school, en el talent show. O sea, siempre ha sido algo que es como bien, una parte esencial de quién soy. Y cuando entré a college, tuve un show de radio porque la escuela era de comunicaciones y tenían una estación de radio para que los estudiantes practicaran y jugaran y cogieran experiencia, ¿verdad? Y pues tuve un show por 3 años y me encantó, tenía actually un following porque en esa época no existían los podcasts y pues no era normal que alguien que uno conociera tuviese su show. Encontré una pasión que nunca supe que yo tenía. Yo sabía que a mí me gustaba entretener y eso, pero cuando conocí la radio me enamoré. Y un tema que vamos a hablar, ¿verdad? Hoy, yo soy ronca y cuando empecé a buscar opciones de cómo yo puedo canalizar esto, además de estar, o sea, fuera de college, tenía muchas inseguridades de que mi voz en cualquier momento can shut down, ¿verdad? Y que yo no tengo ese tipo de control. Entonces no me lancé a la radio y cuando me enteré que existían los podcasts, fue como, wow, como que this is my moment, yo lo controlo, si mi voz se apaga, pues no pasa nada y seguimos el día siguiente. Y empecé el podcast, pero obviamente yo ya tenía una idea en la mente y mi idea era que yo siempre me encuentro igual que vamos a hablar de este tema y Valentín y yo tenemos esto en común, nos encanta hablar, conocemos muchas personas que tienen unas historias extremadamente inspiring, pero son personas que pues no tendrían la plataforma porque puede ser un Uber driver, un jardinero, una persona que te encontraste en el supermercado y yo sentía que había mucha historia bonita que no se estaba compartiendo de personas normales, comunes. Y yo siempre decía que como que esos son los little life whispers, que uno se encuentra con esas personas que te cuentan algo y te inspiran y tú como que, wow, como que de dónde vino esta persona. She literally como que me marcó la vida. Y yo dije, life whispers, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a conseguir personas cotidianas, de la vida cotidiana, gente que no. Claro, si hay gente con buenas plataformas y que tienen su mensaje bonito, también les extiendo la invitación. Pero más bien entrevisto embalsamadores, payasos, personas que han pasado por historias complicadas, adversidades, gente que ha crecido en el sistema del departamento de la familia. Tengo personas mayores que me cuentan su vida y cómo ha sido vivir tantos años, ¿verdad? En esta vida. Así que traigo un poquito de todo. Llevo ya aproximadamente 130 y pico episodios, así que me llevas la delantera por unos 50 y pico. Pero ha sido espectacular la experiencia, así que les invito a todos a que pasen por el Life Whispers Claro que Podcast. sí. No, a mí me encanta el podcast de Viviana y la verdad que tuvimos un clic desde el principio, porque primero, Sí, bueno, tú sabes que yo adoro Puerto Rico porque yo me casé allá, yo me casé en San Juan, en el viejo San Juan, y a mí me parece. brutal. Sí, sí, a mí me parece que Puerto Rico es muy, o sea, somos parecidos a los venezolanos, somos caribeños, somos Sí, alegres, nos encanta la música, nos encanta bailar, nos encanta la fiesta, el bochinche, como decimos nosotros. Y totalmente de acuerdo y tengo tantos amigos venezolanos que eventualmente hasta se me pega el acento, es como, sí, te sí, entiendo. y tengo una prima también, mi prima Betsy, que vive en Puerto Rico, o sea, que le tengo mucho cariño. Pero es lo interesante, es que cuando yo conozco a Viviana, fue uno de esos momentos porque yo me sentía como medio sola en mi mundo, porque yo soy podcastera latina, pero aparte estoy en el niche del desarrollo personal. Entonces, cuando yo supe sobre el episodio, o sea, el podcast de Viviana de Life Whispers, yo dije, oh my gosh, otra latina como yo que se apasiona por historias de inspiración y que se apasiona por escuchar, como tú dices, tal vez esas historias que no todo el mundo
llega a contar y que algunas veces, y no que algunas veces, que muchas veces vale la pena como que aprender y escuchar de ellas, porque yo creo que la vida de toda persona tiene aprendizajes que uno puede meter como que en su cartera como una herramienta, ¿no? Uno puede aprender de la vida y de las experiencias de los demás, y me parece algo, Sí, por eso es que yo hago lo que y hago. y yo pienso, no, definitivamente yo escucho tu podcast y digo, easily son episodios que pueden ser either de tu podcast o del mío, ¿verdad? Porque los temas son bien similares. Y yo pienso que cuando yo estaba buscando desarrollo personal, yo soy un personal development junkie, amo ser mejor persona, amo leer, amo podcast, soy fan. Igual yo. Literal, he cogido cuánto curso existe, o sea, soy fan. Pero me di cuenta que a veces las historias que yo estaba buscando para inspiración era de personas que realmente se sentían tan far-fetched, que si una Oprah o estas personas que pasaron unas Sí, cosas así bien revolucionadas y tú dices, en verdad no me identifico, como que sí, tú lo lograste, pero tú eres Oprah, como que obviamente como que tú pudiste y creas como que esta distancia, whereas las historias que a mí me gusta traer son de personas que tú no conoces, son personas como tú y yo, y eso hace que como que lo que tú me digas me inspire, pero también me lleve a la acción sin pasar por esos pensamientos limitantes de que yo no soy tú y no lo voy a poder lograr. claro, no, y totalmente. Y bueno, para el tema de este podcast, mamacita, estuvimos pensando, porque claro, ahorita estamos compartiendo, queremos compartir la historia de Viviana. Y otra cosa que tenemos en común, lo interesante, cuando Viviana me empieza a contar lo de los problemas de sus cuerdas vocales, ella mencionó que ella sufre de estar ronca muchas veces. Empezamos a pensar que, bueno, cuando nos pasan estas cosas, las dos estábamos reflexionando que algunas veces nos hace mover, o sea, nos mueve a hacer cambios en nuestras vidas, que, bueno, que algunas veces nos dan fastidio, que habían cosas que estábamos ignorando, pero hay ciertas cosas que nos pasan que no podemos ignorar, porque si las ignoramos, como que pueden tener consecuencias que nos dan miedo, ¿no? Entonces, Claro. quiero entrar un poquito en el tema este de los nódulos en tus cuerdas vocales. Tú mencionaste que siempre has sido ronca, siempre has tenido la voz ronca o ha sido en los años recientes. No, sí, llevo toda la vida con este tema. Me he dado cuenta recientemente que es un tema genético. Mi tío habla y casi no se le entiende. Tengo una prima que habla súper ronca. Mi papá, cada vez que, como ahora estoy tan consciente, cada vez que lo escucho hablar, me doy cuenta, espérate, él le cuesta sacar la voz. Y mi hermana recientemente ha empezado como que a mostrar estas señales de ronquera. So, definitivamente es algo que ha sido un tema. Yo no me daba cuenta de que yo era ronquita hasta que la gente me decía: "Me encanta tu voz", como que cositas así bien raro, pues, uno no se daba cuenta porque uno sonaba así. Pero mi mamá se empezó a dar cuenta y me empezó a llevar a un otorinolaringólogo y tengo recuerdos de ser muy chiquita, y me metían el palo ese enorme que te meten en la nariz. El que tiene estos issues sabe de lo que hablo, lo Y odiamos. tiene hasta una cámara, te ponen un spray para dormir en la garganta, te meten esa cámara por, ay, Dios mío. Ay, es horrible, sí, entonces te dicen traga y tú no quieres tragar porque sientes el palo ahí, pero sí, eso tengo recuerdos de toda la vida y nunca olvido que uno de mis médicos me dijo, si tú no mejoras la manera en que tú hablas, a los 23 años vas a perder la voz. Me dijo 23, es un número que nunca se me olvidó, pero no me importó lo suficiente. Yo fui a una o dos terapias y como que la terapia del habla es una terapia bien como, no es intangible, no es la palabra, pero se siente como que, ahora haz, y tú que sí, pero no sientes que me lo está pasando nada. So, si eres una persona impaciente como lo soy yo, me fui, piché, como que nunca volví a la terapia y con los años he ido sintiendo que es como un non-renewable resource y cada vez los episodios de ronquera vienen más frecuentes. Y como tengo el podcast, esta es la primera vez que realmente estoy diciendo, espérate, esto es un proyecto que me encanta tanto, mi pasión es comunicar, yo trabajo en venta, mercadeo y tengo un podcast. O sea, no hay manera que yo pueda perder mi voz porque pierdo un pedazo de mi esencia. Y bueno, entonces ahí llegué a un punto donde quise indagar un poco más con los médicos y llegar a una conclusión de qué tengo, qué puedo hacer y cómo me afectaría entonces en el futuro. Sí, yo tuve la misma experiencia interesante, porque cuando ella me contó, yo dije, oh my God, yo pensaba algunas veces que yo era la única que estaba pasando por esto. O sea, yo he sabido, porque he hecho mucho research,
de celebrities que pierden la voz, de personas que son, vamos a decir, que son comunicadores profesionales, que de repente tienen ese miedo de perder la voz porque le empiezan a tener los nódulos en las cuerdas vocales por el uso tan constante, ¿no? De la voz, la usan Ujú. como que el overuse, lo usan demasiado. Y yo le estaba contando a Viviana que yo después de la universidad, mi primer trabajo fue como un trabajo de telemarketer, donde yo pasaba todo el día en el Ajá. teléfono hablando. Y yo trabajé ahí un año y al final del año, o sea, al principio, yo no tenía problemas de la voz. Es más, yo estaba tomando clases de canto y yo siempre cantaba en el coro y todo lo demás. Pero yo fui perdiendo mi voz de cantante. Y al principio de yo trabajar aquí en esa compañía de telemarketing, o sea, yo estaba bien, de repente venía y me ponía ronca después del mes, y después fue cada semana, salía el viernes ronca, y después cuando entraba el lunes estaba bien, y al final fue como que yo entraba el lunes y el lunes en la noche estaba afónica. Y yo Ujú. también tuve que ir a un doctor que me dijo, si tú no dejas de hablar, te vas a quedar sin voz y de manera permanente y no hay nada que voy a poder hacer. Y eso a mí me asustó también porque como yo soy actriz y como igual que tú, que yo soy una persona que me encanta hablar, me encanta comunicar, entonces como si ustedes nos están escuchando y hay algo en ustedes que ustedes adoran, pero a lo mejor lo han estado sobreusando o a lo mejor sienten, por ejemplo, la persona que fuma, o sea, ¿cuántas historias han habido de personas que fuman, que de repente saben que tienen cáncer del pulmón y dejan de fumar de un día para otro? O sea, hacen un cambio de repente porque ese dolor, ese miedo al morir o al que te pase algo grave de manera de salud, te hace como que reflexionar de manera tan grande y hacer cambios en la vida que tú pensabas que jamás ibas a hacer. O sea, yo me acuerdo que yo tuve que dejar, primero tenía que hacer días de silencio, o sea, yo tenía días donde tenía que escribir lo que yo quería comunicarme con los demás y eso a mí me costaba, que a lo mejor de repente decía, terminaba diciendo frases, pero yo decía, yo no puedo, o sea, yo no puedo perder mi voz. Después mi segundo episodio fue cuando me divorcié, porque cuando me divorcié el estrés fue tan grande, Viviana, porque yo no sé si te pasa a ti, pero en mi caso, cuando yo me estreso o me pongo muy enfadada, me pongo brava, y de repente yo puedo decir una frase y con esa frase ya me pongo ronca. Ya, piel, a mí me pasa también, yo a veces digo: "Espérate, yo no hice nada que merecía esta ronquera", y es verdad, a veces un gritito te puede trigger Y la bueno, ronquera. claro, con las terapias estas de voz, claro, cuando te enseñan la técnica y esto y lo demás, este, yo me doy cuenta que definitivamente hay algo. Cuando tú hablas de la genética, yo veo, por ejemplo, que hay ciertas personas también en mi familia que fuerzan la voz. En este caso sería mi abuela, una de mis abuelas utiliza la voz, ella tenía una voz bellísima y cantaba, y ella la fue perdiendo. Y después cuando yo empecé a tomar las clases estas de terapia, yo veía que ella fuerza la garganta, como que aprieta Ujú. todo lo que es esta área, y entonces eso no es bueno para las cuerdas vocales. Y lo interesante es que las clases de canto ayudan a lo que es utilizar la voz de manera más apropiada, pero como tú dices, son conceptos que tal vez para la persona que no está acostumbrada de practicarlo, pueden sonar totalmente como un ¿En poquito, serio esto me va a ayudar? sí, como hasta un poquito woo, como que tú te dices, "Wow", Sí, como full. que, pero es, porque claro, porque también mucho es imagery, como que te dicen, imagínate que la voz te esté saliendo de la nariz y esto y lo demás. Pero bueno, a lo que íbamos en realidad, o sea, es como que, wow, cuando uno tiene algo que verdaderamente ama, como estás diciendo tú, que a ti te encanta comunicar y que de repente te encuentras en un momento que te sientes que estás como que entre la espalda y la pared, ¿no? Y en estos momentos recientes, como tú te has visto afectada con todo esto, como que de nuevo, em, y me imagino que ha sido bastante angustiante como lo fue para mí, Ujú. cómo lidias con ese miedo y qué consejo le darías a otras personas para que están enfrentando situaciones similares? Sí. Quiero antes de eso hacer un note, o sea, porque obviamente tú y yo estamos usando la voz porque es como que la situación que estamos viviendo. Tengo una amiga que aumentó muchísimo de peso y obviamente lo que tiene que ver con el peso, esos son tantos temas y ahí hay mucho que uncover, pero para las personas que nos están escuchando, si no se identifican con la voz, pueden haber tantos escenarios porque ella, por ejemplo, le encanta jugar tenis. Ella es buenísima, es excelente, actually. La gente dice que es espectacular, pero le está limitando el peso porque no se puede mover con la agilidad
le da fascitis plantar por el tema del sobrepeso en cada movimiento y cada le da problemas en los brazos, le da, ¿sabes qué? Hay muchas cositas que tal vez ustedes se pueden identificar y si no han hecho el trabajo, tal vez es porque no han llegado al punto que estamos llegando Valentín y yo, de que ya nos está empezando a afectar en algo que conectamos emocionalmente. Total. Así que nada, quería tirar eso para que ustedes mismas hagan el ejercicio de qué pudiese ser esto en tu vida y luego volver al episodio 6 o darle play. Pero la realidad es que, mira, yo estoy en el proceso y lo primero es, creo que como que me estoy observando. Yo creo que uno vive tan robóticamente, ¿verdad? Y hacemos cosas sin pensar que muchas veces yo me doy cuenta que estoy hablando súper alto y como que digo, wow, estoy gritando. Como, like I'm trying estoy poniendo un esfuerzo adicional de awareness y como que de evaluar cada cosita que hago. Hace poco fui a una boda y me encontré gritando, para agua para así, pero gritando. Y yo, espérate, Vivi, como que, bájale, puedes como lip sync o puedes bajar la voz. Y tú tienes como que este self-consciousness de como que la gente se va a dar cuenta que estoy lip syncing, me veo súper rara haciéndolo y te das cuenta que todas esas cosas están en tu mente. Entonces yo empiezo, ok, let me get out of my comfort zone y voy a lip sync. Algo que tal vez, como digo, si ustedes no tienen este issue, pues tal vez piensan que es una tontería, pero si es un tema de hacer ejercicios o empieza a notar como que, ¿dónde estoy comiendo de más? O como que simplemente este tema de identificar, tal vez Sí. cuando te pones, sí, ajá, Y no, y como por ejemplo, como tú estás diciendo, como regresando al ejemplo que estás diciendo del peso, o sea, como que a lo mejor, y el primer paso para todos con lo que están pasando es, como tú bien dices, la observación. Entonces, es como que reflejar y regresando a lo del peso, es como a lo mejor pensar, ¿qué relación tengo con la comida? O sea, ¿en qué momentos tiendo a comer más de la cuenta? Como tú dices, ¿en qué ujú, momentos tiendo a utilizar la voz como no debería? O sea, como se ujú, identifica en la parte de la voz, pero sí, es eso, es la observación, porque, como tú bien dices, o sea, uno vive de manera tan robótica algunas veces que uno ni siquiera se está dando cuenta lo que está haciendo. 100%. Y yo creo que antes de eso, tal vez, es entender cómo algo en tu vida te está limitando, porque mi amiga, pues se siente que no le puede llegar a los puntos en el tenis porque no pudo correr. Y entonces ella empieza a notar un patrón. Yo no puedo correr. Estoy perdiendo muchas bolas porque no puedo correr. Pero ¿por qué no puedo correr? Porque no tengo la agilidad que tenía antes. ¿Que tenía cuando? Bueno, cuando tenía un poquito menos peso. Y a mí me pasa igual. A veces yo digo, voy a hacer un podcast y me escucho y digo, Dios mío, estoy bien ronca. ¿Y en qué me está limitando la ronquera? Pues me está limitando porque ahora los episodios los tengo que planificar con más tiempo entre medio. O ya no puedo ir a un concierto o a ir a rumbear antes de un recording porque voy a estar bien ronca. Que maybe lo primero es darte cuenta qué cositas en tu vida te limitan de hacer otra cosa, que tal vez eso te puede llevar a identificarlo. Y definitivamente el awareness. Después, una vez te limita, empezar a ver, ok, ya sé que es que el peso me está limitando en el juego, ahora vamos a observar el peso. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal o que pudiese mejorar? Y en ese paso estaba yo, como que era, ok, me estoy dando cuenta que cuando bebo alcohol, pierdo la voz. Cuando estoy en un social environment, pierdo la voz. Cuando juego tenis en un torneo, pierdo la voz. Entonces empiezo a identificar todos los escenarios donde estoy perdiendo la voz. Ok, yo pierdo la voz cuando bebo porque padezco de reflujo y me afecta las cuerdas vocales. Yo pierdo la voz después de un juego de tenis porque yo le estoy cheering a mi equipo. Eso, buen punto. Y no me había dado cuenta de lo mucho que yo hacía eso. Yo era la number one cheering squad del equipo. Tal vez no tengo que ser el number one cheering squad. Entonces, cositas que tontas que antes yo ni pensaba si yo le gritaba mucho a mis amigos en el equipo. Y empezaba a darme cuenta de eso. Y cuando empiezo a identificar todas esas cosas, digo, ok, vamos a ver ahora porque obviamente la solución médica siempre es mejor que la de cambiar hábitos, porque cambiar un hábito es bien complicado. O Claro, sea, es yo más te puedo decir, conveniente y sí, como que la píldora o que te digan, mira, te hacemos esta operación rapidito y te lo arreglamos, pero sí, literal, literal. Yo hice eso, yo fui a buscar la píldora. Yo, espérate, yo voy a ir a un doctor a ver si el doctor me puede operar o ver qué yo tengo. Y
Nada, el doctor me vio las cuerdas vocales y me dijo: "Mira, yo no veo lo suficiente porque el palo que les mencionamos Valentín y yo no llega, o sea, no toca la cuerda y eventualmente no se sabe qué es lo que hay". Tú puedes hacer tus teorías, pero tienes que entrar para poder hacerlo. Pues entró, eso requiere anestesia general, sala de emergencia, sala de operaciones, the whole shebang, pero es ambulatorio. So, ese mismo día me fui a mi casa y cuando regresé a la consulta con el médico, me dijo: "Esto no tiene solución, tu única solución es inventarte algo que hacer para cambiar tus hábitos porque te vas a quedar afónica". Y ya era como que la segunda o tercera vez que alguien me decía eso, y ya yo le creí porque ya vengo dándome cuenta que hay algo que me está limitando y me voy dando cuenta que hay cosas que me están pasando más a menudo que antes. Y ahí es que digo: "Shit, ahora es que viene el trabajo duro, que es el de cambiar los hábitos, porque Sí. no tengo más opciones". Y No, no, también no. caer en la realización de: "Se van todos mis sueños a la mierda si no lo hago". Sí, sí, no, es verdad. Y yo te digo una cosa, para mí la bendición más grande ha sido como que trabajar desde la casa y tener un uso muy limitado de la voz. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo la mayoría de parte del día ahora me la paso es escuchando en vez de estar hablando, ¿no? Mientras que antes, por ejemplo, si yo estuviese trabajando en unas oficinas con muchísimas personas o si estoy en un set con diferentes actores, ahí yo tiendo también a utilizar la voz un poquito demasiado, porque es como en mi naturaleza me tengo que estar cuidando más y entrar más en conciencia, ¿no? Porque me cuesta más. Pero cuando estoy sola, Ujú, bueno, no tengo otra opción, estoy escuchando un podcast en vez de estar yo hablando. Claro, claro. utilizo la voz cuando estoy haciendo estas entrevistas o cuando estoy haciendo un casting de la casa, pero el uso de la voz es mucho más limitado. Mientras que cuando uno tiene un trabajo donde uno está como que forzado a utilizar la voz constantemente con clientes o uno está en una cosa como ventas. Y también lo otro, Viviana, yo creo que es fundamental, algo que me ha ayudado es el ser mamá y el estar casada y no soltera, porque cuando uno está soltera, uno sale más y uno hace la fiesta y uno se la pasa más como que en parranda y como que uno tiene ese nightlife y la verdad es que la cultura de uno, o sea, aquí tú en Miami, tú te vas para los restaurantes y es sumamente bulloso y hay Sí, una música y es como que difícil poder comunicarse sin estar gritando en el sí. restaurante. Yo no sé si en Ujú. Puerto Rico es lo mismo. Igual y cuidado que peor, el puertorriqueño grita tanto y no solo grita, se interrumpe. Entonces, para tú poder get your point across, tú tienes que gritar más alto que el que te interrumpió a ti. Y a veces ahora que estoy en esta fase de cambiar hábitos, yo digo, si yo subo de un nivel, me callo. Si alguien me quiere escuchar, que se callen y me den el chance, pero ya yo no puedo competir con la gente, como que no hay manera. Y es bien cultural, Es muy súper cultural, cultural. súper y sobre todo, yo digo que es muy caribeño, porque, por ejemplo, yo también pienso que en Venezuela es la misma cosa, o sea, eso que estás describiendo es también, algunas veces cuando yo estoy con mis primos o mis primas, o sea, es una bulla. Lo interesante, tú sabes, es que en las clases de baile que yo tomo, es un estudio a donde hay pura gente de Europa del Este, o sea, puros ucranianos y rusos, y ellos son totalmente diferentes a uno. Y yo me acuerdo que había un evento de salsa en el estudio y la profesora rusa mía me dice: "¿Ustedes siempre son así?". Yo le dije: "¿De qué estás hablando?". Me dice: "Es que ustedes ponen la música alto y después piensan que van a hablar encima de la música, y Literal. ustedes gritan, ustedes hacen demasiado ruido". Y yo me quedo como que observándola, como que, wow, algunas veces como es parte de la cultura, uno no lo nota tanto porque está tan acostumbrado, mientras Sí. que las culturas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cuando yo voy para Francia, inmediatamente uno entra a los restaurantes y en realidad cuando uno hace mucha bulla es como impolite, no es el protocolo, la gente habla muy bajo y tú te sabes, Yeah. el restaurante está muy así calmadito. Sí, es verdad. Es súper cierto. A veces yo odio eso también porque siento que todo el mundo escucha mi conversación, pero la clave es yo hablar más bajito para Es que no increíble, uno como que no está acostumbrado. Dime, ¿tú para piensas nada. que hay una lección? Pues yo pienso que cada cosa, yo he tenido mis propias conclusiones sobre este problema de la voz que yo he tenido, pero en tu caso, ¿tú piensas que hay algo una señal de Dios o algo del universo que te está como que señalando como que hay un aprendizaje aquí?
tú has reflejado sobre Ujú. ese tema con respecto a lo de las cuerdas vocales? Sí, definitivamente, para mí esto ha sido un tema y vuelvo y como que vuelvo a esa parte de que me gustaría que la gente que nos escuche encuentre cuál es el tema para ellos, porque Total. es bien particular lo de la voz, pero esto pasa en tantas áreas de nuestra vida que we ignore the signals. Ignoramos las señales constantemente y ponemos nuestro bienestar por segundo de lo que quiere nuestra mente. Y yo toda la vida he sido, y creo que hay 2 lecciones. La primera es como que mi mamá siempre me contaba la historia de que hay como que un huracán, entonces bien puertorriqueña el escenario, pero tú eres tú estás en Miami, así que es más o Sí, menos sí, lo sí, mismo. también lo entiendo. Sí, y ella decía como que está lloviendo y creo que no sé si en la Biblia hay algo de esto, pero sé que it's a thing. Viene un huracán, hay inundaciones y viene un carro y le dice a esta persona en la casa: "Vente, vente, que viene un huracán para que no te quedes aquí, no te pase nada". "No, tranquilo, que Dios me ayuda". Okey, perfecto. Entonces empieza la inundación y viene un barquito. "Mira, vente, vente, que se está inundando esto, vente". "No, tranquilo, que Dios me ayuda". Ah, perfecto. Ahora la persona está en el techo de su casa, el agua está ahí, se está muriendo y viene un helicóptero y le dice: "Mira, vente, que te vas a morir ahí, como que hay inundaciones". "Tranquilo, que Dios me ayuda". Se murió, llega al cielo y Dios le dice: "Mira, Dios, no me ayudaste". Dice: "Te mandé un carro, te mandé un barco, te mandé un helicóptero. ¿Qué más tú querías que yo hiciera para ayudarte?". Y yo creo que nosotros vivimos en eso tanto. O sea, hoy día, no solamente tu podcast, el mío, los miles de podcasts que hay, los miles de libros que hay, las miles de fuentes de inspiración de personas que han pasado por adversidades heavy, cada una diferente y relevante a lo que sea que tú vivas y con lo que te puedas identificar. Pero hay tanto allá afuera y nosotros ignoramos todo. Porque a mí no, porque todavía no, porque me da fastidio, porque quiero rumbear, porque quiero comer porquerías, porque no tengo disciplina, buscando maneras de crear excusa tras excusa tras excusa. Sí, o sea, ya sea que estás manejando temas de salud, nutrición, pues tenemos la excusa de que, yo no tengo los recursos o no tengo la disciplina, no tengo el autocontrol, que es uno que las personas que comemos mucho y bregamos con temas de adelgazar, siempre tenemos esa excusa. Yo no tengo disciplina, yo no tengo autocontrol. Si tú tienes un problema económico, no, es que yo no tengo dinero porque yo no nací en cuna de oro. No, porque esto, no, porque lo otro. Vivimos adictos a las excusas constantemente, validándonos, eligiendo vivir desde el victimato para no tomar la responsabilidad por nuestras acciones. O sea, y creemos que pues, estas cosas nos pasan a nosotros. Mientras más nosotras, y tú te debes identificar porque leemos tanto y nos encanta el tema de desarrollo personal, pero yo ahora mismo me acabo de leer un libro, yo también estoy manejando temas de que llevo toda la vida queriendo adelgazar y no lo logro. Y yo también me harté de las excusas, me conseguí una health coach que ha sido, y ella me ha hecho ver la cantidad de excusas que yo me pongo. Ella: "No, Viviana, no, tú tienes total control". Y me leí un libro, shout out si la persona que nos está escuchando tiene, este es uno de los temas que la limita, que es la alimentación y eso. Se llama Brain Over Binge. Y lo que dice es que, o sea, al final del cuenta, todo lo que se te hace difícil cambiar es por el hábito que tú has construido. Y yo creo que para mí, esta elección ha sido como que bien, porque el adelgazar, pues uno dice: "Ay, yo me amo como soy, ya yo me acostumbré a comprar ropa así, a verme así, fine". Pero yo no me puedo acostumbrar a perder la voz, como que yo no me puedo acostumbrar a perder la voz. Yo elijo no acostumbrarme porque acostumbrarme implica soltar demasiadas cosas que me hacen feliz, que me llenan, que me completan. Y cuando tú te das cuenta, es como perder la vida. Tú tienes que llegar al punto de decir: "No, yo no voy a morirme. No, yo no voy a vivir en la escasez económica. No, yo no voy a vivir". O sea, tú tienes que llegar a este punto donde tú estás bien decidida de que tú, no, tú quieres un cambio porque esto te está limitando a vivir la vida que tú quieres vivir. Y then that means que tienes que hacer el trabajo. Claro, esa es la parte dolorosa, y yo creo que Qué dolorosa, para total. para mí esa fue mi realización, fue como que mi lección es: para de crear tanta excusa, porque si esto de verdad vale tanto para ti, tienes que hacer el trabajo, or it's gonna get worse every time. Diría yo que esa es como que Sí, mi main takeaway. definitivamente. Y para añadirle eso, como que
uno se empieza a ver, o sea, qué es lo que puedo sacrificar? Porque cuando uno quiere algo y desea algo, siempre hay algo que tiene uno que sacrificar. Entonces, como un recordatorio, bueno, si esto es tan importante para ti, entonces, what are you willing to sacrifice? O sea, ¿qué estás dispuesta a qué estás dispuesta a decirle que no? ¿O qué estás Sí, dispuesta como que a soltar como hábito para poder lograr lo que quieres, que es como mantener la voz, ¿no? Es bueno, duro porque uno, lo más difícil yo creo que requiere el desarrollo personal es la introspección y algunas veces uno quiere, como tú dices, como que entrar inmediatamente en ese papel de víctima porque es mucho más fácil echarle la culpa a otra claro. cosa que hacerse que verdaderamente verse a dónde está uno implicado en la historia y qué es lo que uno está haciendo para perjudicar su propia trayectoria. Sí, y hasta que no te duele lo suficiente, tú no vas a aprender lo que nosotras te estamos diciendo. Yo creo que esa es la parte triste. ¿Por qué tenemos que llegar a este dolor? ¿Por qué tenemos que llegar a la frustración, al querer darte por vencido, o al cáncer, o a la obesidad, o a las deudas? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo para reaccionar? Y te digo, yo llegué al extremo. O sea, ya a mí me dijeron, si tú no cambias. Pero a mí me lo dijeron cuando yo tenía 12 años, me dijeron a los 23 años, tú vas a perder la voz, pero a mí no me importó porque de 12 a 23 años es una vida y quién tiene esas prioridades cuando eres chiquita, pero las señales están, es como que cuántas señales estás ignorando y vas a llegar a un punto donde vas a llegar al punto de Valentín y yo, donde se te ponen los sacrificios, se convierten en obligaciones. Como que ahora mismo, fine, voy a sacrificar que quiero cantar, que quiero gritar, que quiero fastidiar, que quiero hacer todas estas cosas. Si quiero tener pasiones y proyectos y usar mi personalidad para mi carrera, it doesn't Mm. have to get to that point. Sí. Como que Y yo creo que las cosas, vamos a decir, nuestras debilidades personales, ¿no? Porque yo creo que cada persona tiene su propia debilidad personal. eh, Son cosas que muy rara vez de repente desaparecen por completo. Porque, por ejemplo, para mí, que es lo mismo de la voz, yo también puedo entrar muy rápidamente en los viejos hábitos míos, ¿no? Y olvidarme de nuevo de repente, y es como que, ay, y después vuelvo como que a caer un poquito, concha, le tengo la voz ronca, ok, tengo que volver a lo que estaba haciendo, ujú, o no puedo estar haciendo eso, o tengo que tener cuidado de no ser, o sea, de salir y cuando salgo no puedo tomar tanto, o no puedo estar gritando, y si va a ser un lugar de ruido, voy a tener que hacer la excusa de que yo le hacía así a la gente cuando iba para las discotecas, yo me acuerdo. Y la gente me hablaba, y después yo, como yo sabía que iba a perder la voz, yo decía, hacía una señal como que diciéndole, no puedo, no puedo hablar, como la sirenita, ¿sabes? La, sí, literal, la Úrsula. película de la sirenita cuando yo hacía así. Bueno, así estaba yo, pero porque llegué en un momento dado donde dije, bueno, o no salgo, o si, simplemente va a tener que comportarme de manera diferente, ¿no? O sea, Y aunque me encanta también gritar la canción con todo el mundo, o sea, es duro porque siempre, como bueno, como tú dices, como el ejemplo de la comida, cuando a uno le encanta comer diferentes comidas que a lo mejor no son las mejores para uno, y esa es como que puede ser también la debilidad, para otra persona, pero después darse cuenta, bueno, pero mañana voy a estar contenta con lo que hice hoy. Fue interesante porque justamente estaba escuchando un episodio de desarrollo personal esta semana sobre los deseos de uno, ¿no? Y entonces el concepto era de que habían deseos, vamos a decir, deseos que tenemos que son superficiales y deseos que son como que más auténticos, ¿no? sí, Entonces, cuando es un deseo auténtico, por ejemplo, el querer mantener la voz o el querer perder peso y sentirse más saludable, la pregunta que uno se tiene que preguntar es una pregunta de término largo. O sea, preguntarse, ¿la acción que estoy tomando en este momento me va a hacer contenta mañana, ujú, pasado mañana, la semana después, dentro de un mes? O sea, como porque al preguntarte eso, tú te das cuenta, bueno, sí, pero si me como la chuchería hoy, mañana no voy a estar, primero, justamente después de la chuchería me va a sentir mal. Después mañana voy a estar arrepentida de que en vez de ir al gimnasio me comí la chuchería. Y dentro de un mes, todas esas acumulaciones de chuchería me van a hacer sentir horrible y culpable de mí ujú. misma y me voy a estar arrepintiendo.
Mientras que cuando uno hace la decisión pensando en el futuro y ya como que adelantándose, ¿no? Y pensando más bien en el deseo no superficial, porque el deseo superficial es querer gritar, querer hacer la fiesta, Ujú, querer comerse esa chuchería. Ese es el deseo como que básicamente de instinto, ¿no? Que es como, ni ujú, siquiera un deseo, en realidad es como el instinto de uno, a lo que uno ujú. se le hace lo más fácil, ¿no? Y el deseo más grande y más auténtico es quiero ser saludable o quiero mantener mi voz para toda la vida. Entonces, como si uno piensa en el futuro y en el deseo más auténtico, que al final del día tiene mucho más peso, porque la felicidad se viene más de ahí, de ese logro que es más grande, ¿no? Y que no se Sí, basa solamente en el momento instantáneo de hoy. sí. Sí, sí, tener bien clara tu meta y pensar en si todas las acciones que tú tomas se alinean a esa meta. Eso es exhausting, como les digo estoy leyéndome este libro, ya me lo terminé, me encantó y lo estoy aplicando con la comida y estar pensando todo lo que yo hago, si se alinea o no con mis metas, it's exhausting, pero la inhabilidad, porque ahora mismo esto suena bien bonito y yo lo he escuchado en 20 podcasts y todo, pero mi mente automáticamente busca la excusa, ¿verdad? Que ya eso quedó claro. No, pero claro, pero en el momento tengo un urge y tengo un deseo de comer y en el momento estoy en un party y quiero gritar, Yo sé que mi meta es no perder la voz, pero ahora mismo se me hace difícil tomar la decisión. Y vuelvo a esa parte de yo no tengo la disciplina, yo soy así, esta es mi personalidad, esa era mi favorita. Esta es mi personalidad es una persona que grita, mi personalidad es una persona que es the loudest person in the room. Entonces, yo no hacerlo es perder mi personalidad. Después de leerme este libro, yo siempre he sufrido yo no tengo disciplina, yo no tengo autocontrol. Todo lo que tú haces y tú piensas que es parte de tu esencia, es un hábito que ya está tan y tan incrustado en quién tú eres y en tu identidad que romperlo, pensarlo, tú dices, no, es que yo grito, yo soy una persona loud, yo soy una persona que come mucho, yo soy una persona que le encanta la gastronomía. Mira, tú eres una persona porque un día hiciste algo, del día siguiente lo volviste a hacer, el siguiente lo hiciste y llevas 30 años haciendo lo mismo y se convirtió en tu identidad. Pero de esa misma manera, tú puedes deconstruir tu esencia y transformarla en una que se alinee a tus metas. So, cuando tú quieras gritar, es como que yo quiero gritar y yo siento que tengo que gritar, pero la nueva yo ya no grita. Como que la nueva yo y empezar a emocionarte por esta nueva tú. Y se me va a hacer difícil, pero es que lo tengo que hacer mañana también. Como que recordarnos que no es un día, es como que lo voy a hacer hoy, pero lo tengo que seguir haciendo mañana y mañana y mañana para volver a construir esta nueva yo. No, o sea, a mí eso me ha funcionado porque cuando yo estoy tan conectada emocionalmente a la acción, que obviamente si estamos hablando de lo que sea que estamos hablando, por ejemplo, voy a traer el ejercicio de la deuda económica. Ya hablamos del peso, hablamos de la voz. Si yo soy una persona que gasto mucho dinero, ¿verdad? Y yo, todos los cheques me llegan, ese día arranco y lo gasto todo. Ay, es que yo gasto mucho, ay, es que a mí se me hace difícil manejar mi finanza. Si esa has sido tú. So, si tú hoy haces un chin chin, hoy le dices que no a comprarte la chuchería en Walgreens cuando fuiste a la farmacia y lo haces de nuevo mañana, el día siguiente se te va a hacer más fácil. Entonces, como que recordarnos que estamos en un proceso de construcción, no necesario porque también y te digo, estoy muy passionate de este tema porque estoy leyéndome ese libro, pero siento que pensar tan a largo plazo me da miedo y me desmotiva. Porque se me hace difícil envision myself en la yo del futuro cuando llevo 30 años pensando en la yo del futuro que nunca llega. Pero a diferencia de eso, hoy día estoy pensando en que mi acción de hoy hace que la de mañana se le haga un chin más fácil y que la de pasado mañana se le haga un chin más fácil. Y eso como que me ha ayudado a ver un corto plazo, casi como que I'm helping future me. Déjame hacer algo para ayudar a la de mañana. Sí. Que es como Una un una short term goal, pregunta. pero Sí, total. largo. Y otro ejercicio, yo sigo otra mujer que siempre habla sobre el future me, que estás hablando, y ella, la pregunta que sea siempre se hace es, ¿qué estuviese haciendo? ¿Qué haría el future me? ¿Cómo se Ya. vestiría el future me? ¿Cómo hablaría el future me? O sea, ese ser futuro mío, o sea, ¿cómo se comportaría? Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ah, bueno, pero el futuro mío, o sea,
la versión mía futura haría tal cosa, y entonces ya empieza también a funcionar la imaginación, porque muchas veces nos quedamos estancados en lo que fuimos, en el pasado, y entonces nos vivimos repitiendo estas afirmaciones negativas, como tú bien estabas hablando, de que, yo no tengo disciplina, no soy así, yo no puedo esto. Entonces, mientras más uno se queda estancada en ese disco rayado, o sea, uno nunca puede empezar a pensar y a crear una nueva posibilidad para nuestras vidas. Entonces, Literal. es como que entrar en esas preguntas que de repente te cambian el enfoque y hacerse la pregunta, bueno, what would it take? ¿Qué tomaría para que pudiera yo recuperar la voz? Entonces ahí empiezas a pensar en ideas, bueno, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal cosa. Entonces, en vez de enfocarnos en el problema, empezamos a enfocarnos en la solución. Y yo Ya, creo que para mí eso ha sido un switch muy grande en todos los aspectos de mi vida, porque cuando yo me veo frustrada, inmediatamente yo sé, aquí estoy enfocada en el problema, estoy enfocada ya, en mi amargura, estoy enfocada en el pasado. Y ahí yo trato como que de hacerle el switch y pensar, pero no, vamos a pensar en la solución. ya, ¿Cuál sería la solución a esto? Y ahí la mente creativa empieza a funcionar y como que uno se va emocionando un poquito porque uno ve que de repente a lo mejor hay una solución de la cual uno nunca había considerado, pero le está ujú, abriendo la posibilidad a pensar en las soluciones en vez de estar simplemente estancado en lo que fue y en lo que uno cien por quiere. ciento. Sí, yo ahora que fui a esa boda en México, que estaba bien aware, yo me di cuenta como que primero nadie grita tan alto como yo en el dance floor. So, yo me di cuenta como que eso es fácil, simplemente no grites, lip sync o canta bajito. Me di cuenta que mi personalidad es bien exciting y no sé qué, pero me di cuenta que I took the conversations a un lado y cada vez que yo quería tener conversaciones, pues me iba como a un one on one y empecé a tener conversaciones más profundas con las personas con las que estaba interactuando. Claro. Me di cuenta que bailando, como que esto fue súper funny, como yo me puse todos los props en la hora loca y el bailar como que me salía natural, la gente como que conectaba conmigo. So, yo no estaba cantando, yo estaba como que bailando, trayendo a todo el mundo al dance floor. Entonces, esto, again, suena como basic things, pero me di cuenta mi personalidad se puede ver como es de tantas otras maneras que no implican utilizar mi voz y como que actually termino uno, teniendo conversaciones más profundas. Dos, animando de una manera que no me hace daño. No bebí casi alcohol. El día después me sentí súper bien. So, todo lo que yo sentía, yo tengo que gritar, yo tengo que hablar, me di cuenta como que no tuve que hacer todo eso para tener el mismo feeling. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que o sea, puedes cambiar tus hábitos porque sigue siendo tú, sigue siendo algo que está a tu alcance. También me has hecho pensar, Viviana, sobre dos libros que también tienen mucho que ver con este tema. Uno es Your Personality is Not Fixed, de Ben Ooh, Hardy. I Eh, like that. o sea, porque tú hablaste del concepto de eso, que muchas veces pensamos que, no, es que yo soy así, esa es mi personalidad. Y la verdad es que nuestra personalidad es flexible. O sea, nosotros tenemos la capacidad de volver a recrear nuestra personalidad. O sea, no se tiene que Uy, me mantener. encanta, quiero leer ese libro, Sí, lo voy no a te tienes buscar. que mantener fija. Y eso es, yo creo que cuando uno descubre eso, porque yo creo que mucha gente ha crecido con esa idea de que uno, bueno, ella es así, pero no, cuando tú te das cuenta, Sí, no, o sea, yo estoy escogiendo ser así, pero tengo la sí, opción de convertirme en otra persona mañana y de crear otra personalidad. Y eso es, claro, a lo mejor habrán personas que van a rechazar tu nueva personalidad o tu nueva manera de ser, pero por lo menos ahora estás consciente de lo que tú quieres hacer y de la personalidad que estás volviendo a crear o que estás, vamos a decir, una parte de algo que a lo mejor estás eliminando y estás añadiendo otra cosa que te, ya. que te funciona mejor, ¿no? Ese fue uno de los libros y el otro es, Lo cuando... quiero leer demasiado porque esto Sí. es algo, yo siempre decía eso, yo soy así, yo soy esta persona y esa era mi mayor excusa y mi mayor enemigo a la hora de manejar esto. Sí, Solo total. voy a leer. Y el otro, bueno, es un libro, este señor ahorita se ha puesto muy famoso, se llama Joe Dispenza y él tiene el libro de Breaking the Habit of Being Yourself. Y él habla justamente sobre cómo uno puede neurológicamente cambiar los hábitos, pero desde la base, o sea, desde la base celular.
desde la parte Wow. biológica de nosotros, y es fascinante. O sea, lo que Lo uno voy a puede leer. lograr, porque muchas veces, como tú dijiste, la gente piensa: "No, es que yo no puedo", pero sí tenemos la capacidad, y sí, y la persona que nos esté escuchando hoy, si hay algo verdaderamente que tú quieres empezar a implementar en la vida, lo puedes hacer, pero al 100%. O sea, hay cosas hoy en día, y no sé si tú también eres testigo, o sea, si quieres ser testigo de algo que tú has podido cambiar. Yo ahorita soy una persona completamente diferente a la persona que fui hace 2 años. O sea, si yo me pongo a pensar en todas las cosas que yo he podido lograr y que me costaban hacer hace 2 años, que ahora lo hago de manera más consistente, o sea, me daría un pat on the back, porque pero claro, y no ha sido fácil, no es que, ay, que me resultó fácil, porque dejar los viejos hábitos cuesta, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la persistencia y con el deseo de querer cambiar Deseo. sí, y el saber lo que uno está lo que uno está buscando, ¿no? Y una de las palabras que tú mencionaste que para mí también ha sido clave y que yo quiero que siempre me acompañe es la disciplina. O sea, la disciplina yo también tenía como que esa, no sé, tenía ese feeling de que esa era una palabra aburrida, de que qué fastidio la disciplina. Y ahora me doy cuenta que la disciplina es mi mejor amiga. O sea, cuando la disciplina está acompañándome en el día, yo me siento hasta divertida, porque es Literal. la palabra que me permite a mí después sentirme como, vamos a decir, que deja salir esta parte espontánea mía, que de repente yo Ujú. pensaba que la disciplina era lo contrario a la espontaneidad, pero en realidad Ya. puedes poner a funcionar el spontaneity cuando tienes la disciplina de las otras cosas alrededor tuyo. 1000% de acuerdo con eso que tú dices. A mí me pasa con el podcast, que yo digo, ay, como que necesito disciplina para tener como que un schedule de cuándo voy a postear, cuándo voy a hacer brainstorming. Y después digo, no, como que yo ser creativa tiene que ser algo que me llega de momento. No, porque cuando no tienes disciplina, tu mente entonces se va a todo lo que no estás haciendo y te da ansiedad porque estás súper atrasada, no pudiste hacer todo lo que quieres hacer y eso te afecta a la creatividad porque tienes la mente pensando en otras cosas. Pero si tengo la disciplina y todo está organizado, mi mente como que fluye mejor. So, estoy Tot súper de acuerdo. comiquísimo. Y tú sabes que mi palabra, justamente mi palabra de este año, y lo escribí, porque me recibí un nuevo como un nuevo planner, porque los planners míos son como que scholastic, ¿no? Semestrales, sí. Sí, bueno, yo la palabra mía literalmente es organización. Y yo creo que ya tengo como más de un año con la palabra, pero es que ha sido tan me ha funcionado tan bien. O sea, cada vez que pienso en qué es lo que quiero, organización, qué es lo que quiero, organización. Y yo creo que, no sé, la Valentina hace 15 años hubiese escuchado esta palabra y hubiese pensado: "Ay, qué boring". O sea, como que, ¿qué? Sí, qué administrativa. ¿Por qué no escoge la diversión? ¿O por qué no escoge? Porque lo interesante es que como cuando yo creo que cuando como para personas como nosotras, que ya de por sí somos divertidas, o sea, esa vaina está en la sangre. Lo que necesitamos es un poquito de disciplina y organización. Entonces, cuando tenemos ese balance de las 2 cosas, ahí es donde surge la magia, justamente. I agree. Estoy completamente de acuerdo. Para mí la organización me da tanta paz, porque si no, mi mente está, que se me olvidó que yo tenía hoy a las 4 y dónde yo iba a buscar eso, con quién yo hablé, pero cuando estoy organizadita, me siento como en paz y sale mi mejor versión 1000%. Sí, Mil por ciento. y Y lo inte no sé organización en agenda, en sí, compromisos y en mi espacio. Yo tengo que todo se vea bonito y como que clean. sí. Y bueno, y la palabra está como me ha acompañado, como tú dices, hasta en la computadora, porque ahorita yo antes tenía ese desktop miércoles, no podía conseguir las cosas, entonces ahora hago las cosas y las pongo en su lugar, y después yo siento una satisfacción, después de haber organizado el Literal. closet. We become those people. We become those people. Que Está van al horrible. Container Store, que van Total, no, bueno, después este año, más tarde o el año que viene, o sea, ahorita estoy en un mode de organizar cuándo vamos a hacer queremos hacerle unos cambios a la casa, ¿no? Que va a ser un trabajón horrible, pero justamente lo quiero hacer porque yo quiero ser, no sé, como que quiero una parte japonesa en mí, quiero que todo tenga su lugar. soy fan de Marie Kondo, fan, pero heavy. Ay, no, Viviana, tú y yo somos como hermanas gemelas. Honestly, yo también lo estoy sintiendo. Qué We're triste. gonna have a few podcasts aquí para hablar de Oh my todos estos God. temas. Oh my God, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Mamacita, si tienes algunas preguntas o comentarios o quieres como que compartir tu historia de cómo este tema aplica en tu vida,
Por favor, déjanos un comentario en mamasconganaspodcast.com/188, mamasconganaspodcast.com/188. Y Viviana, muchas gracias por estar aquí, amiga. Y bueno, Ay, para mí un placer. De verdad que hablar contigo siempre es buena vibra. Toda la gente que te escucha, yo sé por qué la escuchan, porque tienes una energía increíble y esos 2 libros que mencionaste los voy a leer para seguir encontrando herramientas. Así que te deseo mucho, mucho éxito y que nuestras voces duren muchos años más para poder compartir con todos. amén. Y los libros, para que sepan, los voy a poner como enlaces en los show notes, por si acaso están interesadas también en leer los libros ustedes. Bueno, hasta la semana Buenísimo. próxima, mamacita. Besitos. ¡Mua! Chaito. Chao. Epa, es Valentín Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. 1.000.000 de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales @mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Besitos.